5. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario, espacio organizado por el Fondo Editorial del Congreso de la República, en coordinación con la tercera vicepresidencia del Congreso a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega. Este espacio, como todos ustedes sabrán, es un espacio que busca precisamente colocar en agenda diversos aspectos de nuestros casi 200 años de vida republicana. En esta oportunidad vamos a contar con la ponente investigadora Margarita Segarra Flores, quien va a disertar sobre las representaciones de lo indígena y la nación en Clorinda Mato de Turner, Dora Mayer y María Jesús Alvarado. Un tema que estamos seguros será del interés de cada uno de nuestras compatriotas. En ese sentido, estamos muy agradecidos con la investigadora Margarita Segarra Flores. Asimismo, como en cada oportunidad, participa con nosotros la doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, a quien le cedemos la palabra. Gracias, Bruno, por el pase. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario. Como cada viernes, tenemos el placer de conversar y conocer sobre distintos temas de interés que han ido forjando nuestra nación. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la participación de la historiadora Margarita Segarra, quien va a disertar sobre la representación de lo indígena y la nación en la visión de tres destacadas intelectuales, como son Clorinda Mato de Turner, Dora Mayer y María Jesús Alvarado, cuyas voces en libros y artículos periodísticos revelaron una situación de injusticia que sufría la población indígena. Ellas no fueron indiferentes y eso hace la diferencia. Gracias, Margarita, por colaborar con el Fondo Editorial del Congreso de la República. Muchas gracias, doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, por sus valiosos aportes. A continuación, pasaremos a leer la hoja de vida de la ponente investigadora Margarita Segarra Flores. Estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en esa especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su actividad de investigación se ha concentrado en la historia cultural y social peruana, con especial énfasis en los nuevos contenidos de género formulados por la Ilustración y el proceso de construcción de la ciudadanía de las mujeres, para lo cual ha estudiado escritoras, indigenistas y feministas. Ha publicado el libro María Jesús Alvarado, La construcción de una intelectual feminista en Lima, año 1878, 1915 y 2016. Asimismo, entre sus artículos se encuentran y destacan El honesto velo de nuestro sexo, sociabilidad y género en mujeres de sectores populares en la Lima del 800, del año 1999, también Las mujeres de Lima en lo doméstico y lo público desde la mirada de viajeros de los años de la independencia, libro de artículo del año 1917, y Representaciones de lo indígena y la nación en Clorinda Matos, Dora Mayer y María Jesús Alvarado, del año 2019. Ha organizado congresos y coordinado publicaciones sobre la historia de las mujeres y de las relaciones de género. Es docente en la Universidad San Ignacio de Loyola y miembro asociado del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos pase a nuestra ponente investigadora Margarita Segarra Flores para su disertación. Bien, buenos días a todos. Voy a presentar este tema que es es parte de varias etapas de investigación en las que he ido acercándome primero a Dora Mayer, luego muy marcadamente a María Jesús Alvarado y sus materiales, sus pensamientos, sus archivos, y finalmente, aunque fuera la que vivió antes, digamos, la mayor, a Clorinda Mato, y entonces en un momento dado me ha interesado
poner esto en cercanía a ustedes, compartirlo con ustedes. Esto lo he publicado el año pasado en un libro, Género y Mujeres en la Historia del Perú. Y entonces me ha invitado el Fondo Editorial del Congreso y tengo mucho gusto en poder compartir con ustedes esto. Antes quisiera preguntar si está bien compartida la pantalla. A ver, ¿está bien compartida? Parece que sí. Todavía no se puede ver. Todavía no se puede ver. Entonces, un segundo. Empiezo de nuevo, quizá. Entonces, este es el título de la presentación de hoy día: Representaciones de lo indígena y la nación en Clorinda Mato, Dora Mayer y María Jesús Alvarado. La intención de presentar a estas tres mujeres juntas es entender que hay vínculos. Es como que Clorinda Mato va a abrir camino para lo que después construirán con sus discursos Dora Mayer y María Jesús Alvarado. Y el momento en que esto inicia es bien importante, es después de la guerra con Chile, después de la guerra del Pacífico, porque Clorinda Mato publica Aves sin nido en 1889. Acaba, hace muy poco, de terminar la guerra. Y entonces, así como algunos países tienen revoluciones que los llevan a transformarse, a que hayan cambios en el poder, a que se miren a sí mismos. En el caso del Perú, la guerra con Chile, de alguna manera, funcionó como una especie de revolución, porque nos llevó a lo más hondo de la peruanidad, nos lastimó tremendamente, y el país que emerge después de él no podía ser igual. Un país que vivía de un guano que ya casi se había acabado, de un salitre que se había perdido con Tarapacá, habíamos estado ocupados, y luego de la guerra había habido una etapa de lucha de caudillos. Entonces se veía, quedaba claro que la formación de la nación peruana era un proceso aún pendiente, y es luego de la guerra que empiezan las acusaciones. ¿Qué ha pasado? Y hay voces, como por ejemplo Ricardo Palma, que van a señalar que son los indios, los indígenas, los que huían de las batallas, de los campos de batalla, se asustaban, ¿no? No se presentaban a la lucha como debían hacer. Y entonces este tipo de comentarios, por ejemplo, una muy inmediata es de González Prada, ¿no? Él va a contar en Memorias de un reservista que él ha visto a los indios llevados por los hacendados en leva también, obligados, y que no sabían, era la batalla de San Juan, me parece, no sabían, metían las balas por adelante, no sabían usar ese tipo de arma, no estaban entrenados en ese tipo de arma. En el discurso del Politeama, muy poco después, dirá: no son los indios los que le han fallado a la nación, ellos son explotados, ¿no? Pero posiblemente el momento más consistente inicial de este planteamiento, lo que rompe fuegos, es Aves sin nido, la novela de Clorinda. 20 y pico años después, Dora Mayer y María Jesús Alvarado están fundando una asociación, ¿no?, al modelo de las ligas británicas, como una ONG, digamos, para llegar a las personas y sensibilizar a los intelectuales, a todos los sectores y a los propios indígenas acerca del problema y encontrar vías de solución. Entonces, esto es un poco el tema, y quiero presentar a las tres personajes y qué tienen en común, qué las diferencia y qué diferencia la etapa, para explicar por qué sus visiones son distintas. No opuestas, pero distintas. Entonces, me interesa mucho ver qué cosa pensaron ellas sobre qué causaba la opresión indígena, cómo era el indígena, qué naturaleza tenía, si era capaz o incapaz, si era libre o sujeto, y su papel social. Y también las responsabilidades que le tocaban a los distintos actores sociales para liberar a los indígenas de la opresión. Como fuentes primarias hemos usado Aves sin nido y el periódico de la Asociación Proindígena El Deber Proindígena, cuya directora era Dora Mayer,
y escribió muchos artículos allí, y María Jesús Alvarado tuvo varios artículos. Entonces, empezando por quiénes eran ellas, Clorinda Mato nació en el año 1852, y murió en 1909. La Asociación Proindígena se funda en 1910, entonces ya había muerto Clorinda. La fundan Pedro Zulem y Dora Mayer. Lo presento para ver cómo ya no está Clorinda, pero está lo que ella presentó. Está viva, digamos, como mensaje. Ya no vive. Y ella es, de las tres, la única que conoció directamente. Dora y María Jesús conocieron indirectamente la opresión indígena a través de los mensajeros que venían de Puno y las cartas que llegaban de todo el Perú. Pero Clorinda vivió en Cusco, en la hacienda de sus padres, en Calca, y entonces vio cómo la población indígena estaba sumisa, los yanaconas, los pongos. Se casa muy joven, es quechua hablante además, lo cual hace una diferencia importante, y ella tiene una relación bastante cercana con la población, los trabajadores de su hacienda. Se casa a los 19 años con un inglés que es comerciante de lanas, y entonces por eso en Ave sin Nido ella va a ubicar muy bien a la función del tema del comerciante de lanas. No en el sentido de que su esposo fuera un mal sujeto, sino que el estar con él le permitió conocer todo el mecanismo por el cual se obligaba a los indios a vender a un precio miserable las lanas de sus alpacas. Entonces, ella conoce el reparto de mercancía que se daba, el reparto de dinero que le hacían a los indios para obtener la lana a precios irrisorios. Luego de esto, cuando ella enviuda, ella casi siempre vive en la sierra, o en Cusco, o en Arequipa. Vive en total 6 años en Lima nada más, pero mueve Lima, hace un temblor en Lima. En Arequipa, ella escribía ya muy bien, ya había estado dirigiendo un periódico, El Recreo, en Cusco, y en Arequipa, ya viuda, va a dirigir el periódico La Bolsa, y aceptaba una serie de artículos, incluso algunos artículos sobre el tema indígena, pero muy tibios. Entonces, luego pasa a Lima y dirige uno de los semanarios más importantes, El Perú Ilustrado. Pero viene un problema, ella es una mujer y es una serrana. Entonces, estos dos elementos van a hacer que ella quede como vulnerable frente a la élite intelectual limeña, ¿no? Y de hecho va a ser sometida a burlas. Por ejemplo, Juan de Arona decía, Clorinda Mato en su serrano dice tal cosa. Entonces, el estigma del serrano, de esta marca lingüística, pese a ser una mujer, digamos, de fenotipo blanco, y casada con inglés, ella era una serrana y una mujer. Entonces, ella va a tener gran éxito en términos de sus trabajos, pero va a levantar la oposición de la élite intelectual y también de la iglesia, como se va a ver. Contrastando con esto, Dora Mayer no tiene el estigma de ser serrana porque ella es de Hamburgo. Llega muy chica, nace en 1868, y su padre es un liberal de Hamburgo, que cuando surge el Segundo Reich en Alemania, en la época de Bismarck, hay mucha migración de los liberales, salen de esta naciente Alemania, y entonces viene al Callao, se instala en el Callao, el padre trabaja un tiempo en el comercio, y entonces ella vive toda su vida en el Perú. Llega muy chiquitita y vive toda su vida en el Perú. Es una peruana de mente, de corazón, pero su educación es alemana. Sus padres son primos entre ellos. Su madre, que después se enterará que no era la madre biológica, sino ella era hija de una otra alemana, le da una educación en casa. No sale a la escuela. Dora Mayer sale poco, hasta los 20 y tantos años sale muy poco. Y entonces lee muchísimo en alemán, en inglés, en castellano, tiene una educación luterana. Esto significa una visión del tema espiritual más que de las formas religiosas. Por eso ella a veces cuestionará la posición de la Iglesia Católica y dirá que está bien que los adventistas, los protestantes adventistas creen escuelas en Puno,
Ella no tiene este temor. Ella misma es de formación luterana. Entonces, esto implica una austeridad, una libertad. O sea, los protestantes creaban muchas escuelas porque la lectura de la Biblia es directa. No hay sacerdotes. Entonces, el fiel y Dios a través de la lectura. Entonces, tienen un grupo muy ilustrado, educado, pues necesitan que la gente sepa leer y escribir. Y ella es una mujer que su soltería, ella dice que su cercanía a preocuparse, su sensibilización frente a la desigualdad, le viene por esta formación luterana, ética, ¿no? Una moral distinta, y también su soltería que prolongó la férrea predominio que tenía su madre sobre ella. Que incluso si uno ve sus fotos, la vestía de una manera bastante como infantil, ¿no? Entonces, incluso cuestionaba que tuviera amigas. Es todo un tema que ella lo dice, ¿no? A mí me abrió frente a otras personas dominadas, tuteladas, esta experiencia de que su soltería prolongó el dominio materno. El periodismo la configura, ella escribe como 50 años en El Comercio. Muy pronto entra a trabajar en El Comercio y además publica libros y ensayos. Es una intelectual que, pese a ser mujer, digamos, para la época, el ser alemana, que era el país que en términos de guerras había derrotado a Francia en la guerra franco-prusiana, y en los términos del racismo científico era el país poblado por arios, ¿no? Entonces, no tenía, el mundo intelectual no la iba a cuestionar por cuestión de, ni siquiera era peruana. Entonces, se le abrieron algunas puertas. En el caso de María Jesús Alvarado, es una provinciana de la clase media de Chincha. Su padre tenía una hacienda mediana, ¿no? Y su madre era una mujer muy cultivada. Él era un chacarero, ella era una mujer muy cultivada que venía a Lima en el vapor, que tomaba en Tambo de Mora, venía a las veladas literarias de Juana Manuela Gorriti, Mercedes Cabello, Teresa González de Fani, una mujer culta, mal avenida con el marido, y lo digo porque fue muy relevante para ella, para su planteamiento acerca de cómo los matrimonios de la época, arreglados por los papás, unían a personas disímiles y como ella defendía por eso el divorcio. Esto le va a granjear la antipatía es muy suave, la permanente crítica de la Iglesia, su defensa del divorcio. Igual que Clorinda Mato, ella sí va a tener a la Iglesia prácticamente encima. Me estoy adelantando. Las tres eran de clase media, ninguna era limeña, Cusco, Hamburgo, Chincha. Clorinda Mato está, igual que María Jesús Alvarado, hacen una escolaridad corta. Clorinda en el Colegio de Educandas de Cusco, que era un colegio laico, y María Jesús Alvarado en el Colegio Rodó. Sin embargo, lo hacen ya un poquito grandes y ya estaban, o sea, eran fundamentalmente autodidactas. Dora Mayer completamente autodidacta. Muy lectoras, muy interesadas en la cultura y también con una visión crítica del país. Clorinda en viuda. Dora y María Jesús son solteras, en ese sentido las tres comparten la situación de estar sin tutela masculina, en una etapa en que las leyes tutelaba a la mujer casada. El hombre, el marido, era el tutor. Entonces, para todo tenía que tener su autorización, no tenía una personería jurídica. Por eso María Jesús Alvarado luchará porque el Código Civil cambie y le dé personería jurídica a las mujeres, ¿no? Bien. Vivían del trabajo, o sea, no eran unas mujeres de clase alta que tenían una renta, las tres vivían de escribir. Fueron periodistas y directoras de publicaciones periódicas, las tres tuvieron una actuación pública notable, reconocimiento y también muchas dificultades. En términos de la autoría, estamos viendo una novela por un lado y textos, artículos de periódico por el otro. Entonces, Clorinda hace esta novela Ave sin nido desde el realismo literario. Ella, por eso, va a señalar que ella es consciente que en esa época es muy difícil transformar y criticar abiertamente la opresión indígena. Lo que ella quiere es que se le deje de culpar,
se deje de mirar a los indígenas como los causantes de la derrota de la guerra con Chile, y que el público lector observe. Entonces ella en su proemio, en su introducción, dice: lo que yo he presentado es una fotografía, ya hay foto en esa época. Entonces, ella se pone como al margen: yo voy a presentar una fotografía y ustedes van a juzgar. Yo voy a contar aquello de lo que yo he sido testigo. Ella se coloca en la posición, como señala Ana Pelufo, es una posición de una estrategia discursiva para conectar con el lector. Entonces, ella es testigo, no es autora. La veracidad de lo que ella dice lo da, declara que va a tomar una foto del asunto. Lo deja a juicio del lector. Y también hay un libro de Ana Pelufo que se llama justamente así, Lágrimas Andinas, y señala cómo Clorinda usa del sentimentalismo como una herramienta, ¿no? Todo el infortunio indígena que ella narra para conectar con la emoción del lector. Entonces, como una estrategia. No porque ella fuera una sentimental lacrimógena, está presentándolo, porque el tema es muy difícil y la imagen de los indios está por los suelos. Entonces, ella quiere levantarlos. Adelanto que tuvo mucho éxito editorial, rápidamente hubo varias reediciones y se tradujo al inglés y se editó también en Buenos Aires. Pero esto, la iglesia era sumamente fuerte en esos años y había generado, como estaba el proceso de secularización, se estaba poniendo fuerte, porque venían inmigrantes ingleses, europeos, protestantes, entonces se quería dar tolerancia de culto, libertad de culto, y la iglesia rechazaba eso. Y en el libro, no sé si ustedes han leído la novela, ella pone como persona, Aves sin nido son justamente dos jóvenes que en la página final casi de la novela se han enamorado y descubren que son hijos del mismo sacerdote. Entonces, el personaje del sacerdote, ella distingue los sacerdotes de la ciudad, que muchos son muy piadosos y santos varones, y los párrocos de los curas de la sierra, que son unos depredadores sexuales, mujeriegos, corruptos, en connivencia con las autoridades para explotar a los indios, les cobran horrores por los sacramentos, por los entierros, son implacables. Y entonces ella plantea que se deben casar antes de ir a la sierra. Si eso no ocurre ahora en el siglo XXI, imagínense a fines del siglo XIX, una mujer encima, planteando que los sacerdotes se casen. Entonces la reacción de la iglesia es muy fuerte contra ella. Y como ella en el Perú Ilustrado publica, ella luego dirá que estaba enferma, que no fue en esos días, se publica un texto que se llama Magdala, sobre cómo María Magdalena, un cuento muy cortito, ve a Jesús, y ella que era como una odalisca, así la pone, ve a Jesús y se queda prendada de lo que él transmite con su mirada, con su posición. Es eso. Pero parecía que hubiesen sido una cosa así pornográfica y la gente se le tiró encima y el arzobispo excomulgó a Clorinda, excomulgó al editor y excomulgó a la revista completa, al Perú Ilustrado. Y entonces hubo mucha gente que se quemaron los ejemplares de Aves sin nido, se quemaron los bustos y retratos de Clorinda Mato, y al final hubo mucha presión, porque el Perú Ilustrado era una gran revista limeña, y entonces se le quita la excomunión a la revista y a Clorinda, pero Clorinda a los 4 días renuncia y se tiene que ir. Entonces, tiempo después, ella sigue publicando dos novelas más, y tiempo después ella apoyará desde la imprenta que funda a Andrés Avelino Cáceres. Sacará un periódico procacerista llamado Los Andes en su imprenta. Entonces, Cáceres había felicitado a Aves sin nido, a Clorinda por sacar porque Cáceres había hecho las montoneras y había peleado contra los ejércitos chilenos con montoneras indígenas. Entonces, él era un defensor, era quechua hablante, era ayacuchano. Entonces siente una empatía tremenda con las denuncias de Clorinda. Ese es el momento quizá favorable por el cual ella publica esta novela. Está gobernando Cáceres. Pero luego vuelve a gobernar y ya le surgen opositores a Cáceres, viene Pierola con sus montoneras, ingresa a la ciudad de Lima, van a luchar contra el ejército de Cáceres, pero una rama de las montoneras se desvía y ataca la casa de Clorinda y destruyen su imprenta, suerte que ya no estaba, porque
podido ser bien peligroso. Después de esta destrucción de su imprenta, miren qué sintomático, ¿no? La palabra es peligrosa. La palabra escrita es un peligro. Entonces hay que evitar que esta mujer siga publicando. Y entonces ella ya teme por su vida y se autoexila en Buenos Aires. Dora Mayer, estamos hablando ya de 20 y tantos años después, es una socióloga, o sea, ella se basa en la sociología positivista, cree mucho en el progreso y en la ciencia. Y lo que quiere es redimir a este indígena que, a pesar de que ya ha pasado 20 años del tema de la guerra con Chile o más, siguen en condición de opresión. No solo siguen. El momento en que escriba El deber proindígena es como un momento en que la explotación se ha reactivado, está completamente viva, porque el precio de la lana en el mercado mundial ha subido, y entonces los gamonales, que son los hacendados, los mestizos, mistis, quechohablantes de la sierra, en la Sierra Sur están expandiendo sus haciendas a costa de las tierras de las comunidades indígenas. Y tienen ejércitos los gamonales, y los expulsan, y si ellos tratan de rebelarse, los torturan y los matan. Entonces, lo que ve Dora es una explotación mucho más sistemática. Ella y Pedro Zulem, que es un filósofo de origen chino, fundan en 1910 la Asociación Proindígena y llaman al sociólogo Joaquín Capello para que sea el presidente. Y también hay otros como importantes, José de la Riva Agüero, Belardo Gamarra. Y lo interesante de la proindígena es que se propone recibir cartas de todo el Perú, porque en todo el Perú está dándose lo mismo. Está ocurriendo que el Perú se ha insertado en el mercado mundial, estamos diversificando la economía y hay haciendas agroexportadoras de azúcar y algodón que tienen el enganche, ¿no? Tienen este mecanismo precapitalista, que acaban de inventar, para obligar a los indígenas a través de contratos con un sueldo miserable a sobreendeudarse y siempre tenerse que quedar trabajando en la hacienda. El enganche se usa también para la minería, que también se exportaba. El caucho da lugar a las explotaciones terribles, las masacres de los Huitoto en la zona del Putumayo, que es frontera con Colombia, ¿no? Y en la Sierra Sur, la zona de Puno, el sur andino, el tema de la lana. Entonces, todo esto está, el país de inicios del siglo XX es un país en donde los mecanismos para obligar a los indígenas a trabajar son particularmente duros, ¿no? Y pese a que estamos entrando al mercado capitalista, hacia adentro, es como que nos hubiéramos refeudalizado. Entonces, se usa de este mecanismo del enganche, o en el caso de la selva, simplemente, no es que se busca dónde hay más caucho, dónde hay más árboles de caucho, lo que se busca es dónde hay más indios para esclavizarlos. Habían como 40.000 indígenas esclavizados en el caucho. Y una denuncia internacional que había hecho Sir Roger Casement, ¿no? Bien, entonces ella, Dora Mayer, se hace cargo del periódico. Y en el periódico reproduce muchas cartas que le mandan de Chicama, o sea, de haciendas azucareras, del Putumayo, de Puno, de todo el país, ¿no? Y artículos de los colaboradores, aunque cada vez va a haber menos artículos, cada vez ella va a escribir más. Al final termina ella haciéndose todo el periódico y sus denuncias son pero muy poderosas, cada vez más. María Jesús Alvarado, así como Dora está con María Jesús en su asociación feminista, pero es fundamentalmente una indigenista, María Jesús Alvarado es vocal de la proindígena y escribe en el periódico El Deber Proindígena y en la Crónica, que también era muy activo para el tema indígena, pero su perfil principal es feminista. Entonces, Dora pero comparten muchas ideas. También es positivista evolucionista, es decir, toman el positivismo ya no de Buscomte, que ve un progreso a medida que la ciencia se instala y desarrolla la sociología, se da una sociedad más racional, más lógica. Entonces, estas mujeres quieren una sociedad más racional, igual que González Prada y que muchos de la élite intelectual, y quieren que esta racionalidad se aplique a los indios, a las mujeres, que no haya pensamiento dogmático,
¿no? O sea, que la ciencia reemplace al pensamiento dogmático, que las personas tengan un pensamiento propio, libre. Son muy críticas, son bastante anticlericales, muy críticas de la iglesia que se pone de perfil ante los problemas de la población más vulnerable, ¿no? Y también les interesa mucho el tema del trabajo. La escuela que funde María Jesús Alvarado se llama así, Moral y Trabajo, ¿no? Es una moral laica y es una época en que la élite desprecia el trabajo. Entonces ella dice, trabajar no es denigrarse, hay que trabajar, hombres y mujeres, ¿no? Es una etapa complicada, ¿cómo vamos a salir adelante si el trabajo es menospreciado, ¿no? Y los trabajadores, los obreros son menospreciados. Bien, ella viene de la provincia y se autoriza su propia voz siendo educadora, preceptora, enseñando en la escuela, publicando en revistas de educación, la revista El Hogar y la Escuela, la revista Moderna, y también está un año en San Marcos de alumna libre porque no tenía capacidad de pagar una carrera. Y tampoco hace secundaria, tiene 3 años de primaria, que era el tope de lo que se podía seguir en esa época, ¿no? Algunos colegios tenían, como el Liceo Grau, tenían, de mujeres digo, tenían escuela secundaria, pero la escuela pública, que era lo que podía acceder María Jesús, que no tenía recursos, no tenía secundaria, y ella va a pedir, va a demandarle al Estado secundaria, ¿no? Bien, bien, sus artículos son pocos en el deber proindígena, pero son muy importantes porque ella tiene el privilegio de recibir mensajeros indígenas. Voy a ver si les pongo acá una foto. Esta es una foto del archivo María Jesús Alvarado, posiblemente de 1913, cuando gobernaba Guillermo Billinghurst. Y entonces, ven ustedes, ella dice que recibe estos indígenas que se sientan en el suelo humillados, ¿no? Pese a ser mensajeros, son personas que están completamente acostumbradas a humillarse frente a alguien blanco, digamos, y ella le dice, no, ustedes son descendientes de los incas, arréglense, peínense, y les escribe el memorial que ustedes ven, en que cuentan los problemas, los atropellos de que son objeto en Azángaro, en Puno, y los lleva a hablar con el presidente de la República, con Billinghurst. Billinghurst se sorprende y le da oídos a esta denuncia y nombra a un comisionado para que verifique y haga un informe de lo que está pasando en Azángaro. Y este comisionado es muy famoso, es Teodomiro Gutiérrez Cuevas, que también es muy cercano a la proindígena y conversa mucho con María Jesús Alvarado. Este Teodomiro Gutiérrez Cuevas luego regresará, después de hacer su informe. Lo odiaban los gamonales, porque él hablaba quechua, hablaba con los indios afectados, ¿no? Y entonces él regresa con su informe, pero lamentablemente, y se lo enseña a María Jesús Alvarado, ella lo cuenta, lamentablemente viene el golpe a Billinghurst, lo sacan y entra un gobierno militar, Benavides, y el informe desaparece. A Gutiérrez Cuevas lo quieren enjuiciar, pero se escapa, se va a Bolivia y regresa convertido en un líder mesiánico, Rumimaki. Y entonces, en el diciembre del año 15, enero del año 16, hay un levantamiento en Azángaro liderado por Rumimaki. Entonces, es muy interesante los vínculos. Entonces, como les digo, María Jesús Alvarado no escribió tanto como Dora, no estuvo como Clorinda en cercanía con los indígenas, pero estuvo cerca de de delegados, de mensajeros indígenas, y de un líder como fue el futuro Rumimaki, que había sido prefecto en Chucuito y sabía de más toda la problemática indígena. Acá es una foto del año 23, otra coyuntura de crecimiento de la hacienda de los gamonales a costa de los indios. Vemos que en la delegación de los mensajeros están también 2 mujeres, ¿no? Y no sé cuál es, pero se sabe que estaba en esa delegación Ezequiel Urbiola, ¿no? Un poblador puneño que se ahindia para apoyar en las gestiones a estos grupos. Bien, solamente mencionar muy corto que la coyuntura histórica es distinta. La de Clorinda es la del gobierno de Cáceres, un gobierno proindio, si se quiere, que quieren revalorar la imagen del indio, pero la iglesia está ahí atenta, no por el tema indígena, posiblemente,
sino por sus personajes, los sacerdotes de la novela, que son de terror, ¿no? Y por su propuesta de matrimonio de los sacerdotes. Dora Mayer están en una coyuntura, como les acabo de contar, de alza el precio de la lana, demanda del caucho, demanda del azúcar y el algodón en el mercado internacional, mecanismo del enganche para tener a los indios, racismo científico, estas ideas de Gustave Le Bon que llegan justo han llegado, creo que escribe en el año 1896, ya para la época de Dora y María Jesús Alvarado, las ideas del social darwinismo, el racismo científico, han llegado, están en la élite intelectual. Es el horizonte cultural de la época de ellas dos. Entonces, ¿qué cosa pueden decir ellas? Defender, decir, si Javier Prado dice, los indios, por un mecanismo así de degradación, se han vuelto inmunes al progreso. Y por la herencia, el mecanismo de la herencia, no pueden progresar. Cuando cambie el siglo, inicia el siglo XX, dirá, bueno, pero la educación sí podría cambiar esto. Bueno, Dora, y además está la tesis de Clemente Palma, esa espantosa, horrorosa tesis tan cortita, no sé cómo lo dejaban graduarse, con tan pocas páginas, 28 creo que tiene, en donde él habla de las razas en el Perú, ¿no? Porque Gustave Le Bon decía que los grupos tenían una alma racial, y el alma racial de los anglosajones era superior a la de los latinos, superior a los indígenas, a los chinos, y no sé qué. Entonces, los chinos degradados, los indígenas degradados, y Clemente Palma dice, ¿cómo no tenemos en el Perú la valentía de los norteamericanos de barrer a los indios a cañonazos? Y Dora Mayer le contestará, ¿no? Le contestará qué vergüenza ese tipo de criterios, ¿no? Que justamente el haber hecho esta eliminación indígena era el fundamento inmoral sobre el que se montaba Estados Unidos. Es muy, muy clara en su crítica, es muy importante lo que dice. Bien, Puno, en el periódico, hay como que Puno es el que gana el récord de denuncias, porque tenían una experiencia previa del siglo XIX de denuncias, en la época de Juan Bustamante, y además porque realmente estaban sujetos a muchísima presión. Tenían un poco de experiencia en la denuncia, y este sistema de los mensajeros lo habían usado ya en el siglo XIX, ¿no? Las tres mujeres quieren sensibilizar al lector. Clorinda habla de vigilar a las autoridades y que se casen los curas, pero ve como un problema como individual, ¿no? Bueno, los curas, porque no se casan, no tienen mujer, aprovechan de las mujeres indias, abusan. Pero hay que vigilar a las autoridades, un poco el tema individual. Dora Mayer y María Jesús Alvarado ven un tema más sistémico, ¿no? Es la explotación atraviesa el país y el problema es la servidumbre. Los indios siervos. Entonces, no puede haber servidumbre. La servidumbre además estaba también en las casas en Lima, donde había la sirvienta. Pero bueno, en toda la sierra y en parte de la costa y en la selva estaban los indios en condición servil. Bueno, y en la selva, en la zona del caucho, semiesclavos incluso. No tenían precio de mercado, pero su vida no valía nada, ¿no? Entonces, ellos señalan que esta explotación destruye a la nación, el Estado no hace nada, la opinión pública es la que tiene que tener la palabra. Entonces, por eso escriben, para interpelar a la opinión pública y que ellos influyan, cada uno por su lado, sobre las autoridades y que algo cambie. Dora Mayer y María Jesús y también Clorinda son liberales. Entonces creen mucho en la ley. Solo que a medida que conozcan más, María Jesús y Dora Mayer van a darse cuenta que la ley sola pues es corta y que se necesita justicia, ¿no? Representan al indígena como sujeto moderno. Clorinda, por ejemplo, quiere que sean civilizados. Para Clorinda el indígena es dócil, es maleable, es posible lo dice a través de sus personajes, ¿no? No es un ensayo, es una novela. Entonces Fernando y Lucía Marín, que son la pareja de limeños, Manuel, ellos dicen que los indígenas son muy buenos y sus familias quieren mucho a sus hijos, son muy unidos, son unos pobrecitos, buenas almas, virtuosos. Hay una idealización ahí necesaria posiblemente, porque los indios estaban muy mal vistos.
También los personajes dicen que comen mal y por eso sus capacidades cerebrales están deterioradas. Es un poco el lenguaje de la época. Y los tiranos, algunos tiranos, los esclavizan. En cambio, Dora Mayer tiene unas citas impresionantes en que dirá, la nación peruana, algo así como la nación peruana es cobriza, no es la de las nieves blancas de la cordillera, es cobriza. Tenemos, no, porque es una época en que se traían alemanes, ingleses, se quería traer, blanquear a la nación, y que los indios se mezclaran para que desaparecieran como raza. Existía el concepto de raza que ahora está prohibido por Naciones Unidas, solo en la raza humana, no en las razas. Pero en esa época había las razas, el socialdarwinismo hablaba de las razas, y entonces Dora dice, ellos son los hijos privilegiados de la patria, ellos no la han traicionado, a diferencia de otros que la traicionaron. Por supuesto, en la guerra con Chile seguían los golpes de Estado, Piélola, Prado, ¿no? No le mandaban armas no le querían mandar armas a Cáceres. Entonces, toda la desunión de la clase alta. El mismo González Prada, en Memorias de un reservista, dice, empezamos 200, eran todos de Lima, de la clase media y alta, y terminamos tan poquitos que si se hubiera demorado un poquito más la batalla de San Juan, yo hubiera llegado a general, porque lo iban ascendiendo, porque era de los pocos que siempre fue González Prada, todos los entrenamientos. Entonces, fue ascendiendo. Yo no tengo ninguna habilidad para esto, pero como los otros no querían pelear. Entonces, ¿quién ha traicionado a la patria? Los indios no. El indio es valiente, mientras que Clorinda dice, el indio es dócil, sumiso. Dora dirá, el indio es valiente. Inclusive, dice, hay que darles escuela para que ellos aprendan a defenderse, a litigar. O sea, ella quiere desarrollar su capacidad de autodefensa. Bueno, critica la servidumbre y dice que las autoridades, los jueces, los congresistas, los periódicos, incluso en Lima, crítica de la prensa, ¿no? O sea, le hace una excepción con el comercio, todos los otros periódicos repiten el discurso de los gamonales, no de los indios, ¿no? María Jesús considera que los indígenas son apacibles, inteligentes y que van a evolucionar. Y la prueba de que pueden evolucionar son regenerables, es el lenguaje del positivismo. La prueba de que no es una raza perdida es que ellos tienen capacidad de protesta. Para María Jesús Alvarado, aquellos grupos que protestaban, ella no defiende la violencia, la revolución, pero sí la evolución. Para eso hay que protestar. Dice, la protesta es propio de los seres libres de las democracias occidentales. Por eso apoya las huelgas del año 13 de la jornada de 8 horas. Apoya a los obreros en el año 19. Apoya los levantamientos, pero las protestas, pero no la rebelión en que mataban, eso no. La violencia no, pero sí la protesta. El problema es que había mucha diferencia entre la huelga de los obreros que se habían formado en grandes sindicatos y confederaciones, y tuvieron éxito, ¿no? La jornada de 8 horas, paraban a la ciudad. En cambio, los levantamientos de los indígenas eran cuestiones como aisladas, y los gamonales, con apoyo a veces de ejércitos que venían de Arequipa y de Lima, acababan con estos levantamientos. Entonces, era complicado escribir y defender a los indígenas, no defender la violencia, pero sí su derecho a protestar. Ella dice que si se les da justicia y educación y se hacen sujetos de los derechos, pero qué difícil todo esto, ¿no? Va a ser los indígenas un elemento importante de la nación. No vale desaparecerlos. Ellos son importantes. Tiene textos sobre José Olaya, o sea, ella reivindica bastante, Micaela Bastidas, a los indígenas. Como no necesitan blanquearse, ellos valen, hay que quitarles la opresión, darles justicia y educación. Porque así como están, son esclavos del cura, el gobernador, y hasta el presidente no es libre. Se debe a quienes o sea, debe favores. Bien, para hacerlo un poquito más rápido, Clorinda no habla del gamonal, porque no es lo que le tocó ver, habla del que reparte dinero por lana, y a este comerciante que allana la choza de los indios, les deja plata, y les dice, en un año vengo por tu lana, y claro, fraguan las balanzas, los pesos y medidas, va acompañado de soldados o de mestizos, dice ella, disfrazados de soldados, ¿no?
Y el indio le dice, no, no te lo quiero vender, tú me pagas una miseria, no, o no tengo, o se escapa, pues lo agarraban, lo torturaban, le robaban, era imposible. Clorinda en su novela cuenta el caso de un repartidor de lana que secuestra a la hijita de uno de los dueños de alpacas, de uno de los indios. Le dice, si tú no me das la lana al precio que te he dicho, la vendo en Arequipa. ¿En qué país estábamos, no? Fines del siglo XIX, después de la guerra con Chile, ¿en qué país estábamos? Bien. Clorinda usa mucho de valores morales y siempre distingue a los buenos sacerdotes a los curas abusivos, mujeriegos de la sierra. Dora Mayer no habla del tema religioso, María Jesús tampoco, pese a su distancia y que ella todo lo hace cerca al mundo protestante. María Jesús es muy cerca a los profesores, pedagogos, metodistas. Dora Mayer defiende a las escuelas adventistas. O sea, no critican mucho a la iglesia, pero lo que hacen hace que la iglesia no esté contenta. Está en una época, además, sí, la iglesia es muy poderosa en esa época. Y con la defensa del divorcio ni qué decir, ¿no? Que hace María Jesús Alvarado. María Jesús Alvarado, mientras que Clorinda dice Lima es la civilización, hay que traer un poco de esta civilización a la sierra, Dora dice Lima es terrible, el presidente gobierna para Lima. El centralismo en estos años se había centrado. Había una ley electoral de la época de Pierola, del año 1896, que dio mucha más cantidad de candidatos a la gente alfabeta. Ya no podían votar los analfabetos. Antes sí. Si no eras dependiente, no eras yanacona, no eras esclavo, podías votar. Si eras propietario de alguien, podías votar. Pero acá tienes que ser alfabeto. Entonces, los candidatos van a ser ahora de la costa. Todos los presidentes de la República Aristocrática, blancos de la costa. Entonces, en la época de Dora Mayer y María Jesús Alvarado, el centralismo y la exclusión es muy fuerte, porque es un pequeño grupo de oligarcas que gobiernan, ¿no? Entonces Dora más bien cuestiona el centralismo limeño, no idealiza Lima. Y señala que el Perú no es un país moderno. Me estoy comiendo todas las citas por un término de tiempo, quizá más adelante, si hay comentarios, se pueden ampliar. En María Jesús Alvarado va también a ir endureciendo su tono, sobre todo cuando algunos de los mensajeros que ella conoció, con los que ella conversó y en los que creía, y regresan con la promesa del presidente de ayudarlos, son asesinados. Entonces, para ella ya, su imagen de liberal que defiende la ley y la educación, que se queda corta, o sea, eso vale quizá para el obrero, pero para el indígena que sea en una tierra de nadie, no es suficiente. Entonces, señala que el país está atravesado por vándalos apoyados en ejércitos de soldados sin conciencia y deja de confiar en el Estado. Ella, que era incluso crítica del anarquismo, poco a poco va a ir acercándose hacia los obreros textiles de Vitarte, que eran anarcosindicalistas. Tenemos en ella un cambio, o sea, va Zulen también, Zulen, Choquehuanca, varios de la proindígena se van a ir radicalizando. No he dicho, pero lo bonito de la proindígena es que tiene una red a nivel nacional de 62 delegados, al menos en el momento en que yo vi los nombres eran 62, la mayoría abogados. Entonces, querían apoyar a los indígenas en términos de defender sus derechos en litigios. Pero cuando venía el gamonal y los mataba, los torturaba, eso quedaba corto. La proindígena se va radicalizando. No todos, más bien algunos se retiran. Víctor Andrés de la Hunde, José L. Ribagüero, otros como Zulen, Choquehuanca, Mostajo se radicalizan, ¿no? Posiblemente yo pienso que ellas también. Sin llegar a defender sin decir defiendo la violencia, pero explicando cómo uno no puede al infinito maltratar a los indios, porque estos van a levantarse. Dora Mayer, bueno, los intelectuales no son un tema de la novela de Clorinda. Dora Mayer le da mucha rabia la actitud por ejemplo, de Clemente Palma, que en el año 15 escribía en su revista Variedades, burlándose, ¿no? Burlándose de este rumimaki que va a traer otra vez al Tahuantinsuyo y a los incas y cómo vamos a vivir con los incas, ¿no? Y ella dice, estas burlas son síntoma de la patología nacional. Miren la que clara.
O sea, burlarse de la pobreza, de la miseria, de la desesperación. O sea, hay que estar bien enfermo, ¿no? O sea, es bien fuerte en su lenguaje. Quienes se burlan son corresponsables de la masacre indígena en Azángaro. Dice, la burla que se hace en Lima de los indios no es un mero incidente, o sea, dense cuenta qué significa burlarse. Es todo un síntoma de la patología nacional, siendo una infamia burlarse de la mendicidad de esta raza, que es culpa de los que gobiernan, de los que piensan, o sea, intelectuales, son culpables, son corresponsables. La Crónica y Variedades, ella dice, su burla enseña que lo indígena es algo tan pobre en su esencia, que cuanto hace debe tomarse del lado cómico. La pobreza, el atraso, la impotencia de conquistar el progreso son causas de risa. Eso no lo pudo decir Clorinda porque ella tenía una voz mucho menos potente y para su época hizo mucho. La voz de Dora Mayer es muy poderosa. Bien, denuncia la tesis racista, menciona y dice, esto es lo que les comentaba, ¿no? Estados Unidos ha basado su nacionalidad en este fundamento inmoral, haber matado a los indios en Norteamérica. Y Clemente Palma plantea eso acá. ¿Cómo puede ser, no? María Jesús Alvarado le da duro a los intelectuales. Dice, los intelectuales son serviles de los poderosos. Disfrazan los abusos, ahogan las voces que intentan denunciar. Lo que debe hacer, ¿cuál es la misión del intelectual? Mostrar la gangrena social. Es como el discurso así fuerte de González Prada, donde uno pone el dedo, sale la pus. Bueno, mostrar la gangrena social. María Jesús Alvarado era muy admiradora de González Prada. Bien, el papel de los indígenas en la nación peruana, Clorinda dice, engrandecerán al Perú si se les ayuda, engrandecerán al Perú, se civilizarán, ¿no? Y Dora Mayer dice algo más fuerte. Ella tiene un pensamiento organicista, ¿no? Entonces, la nación peruana no se queda, o sea, matan a indios y la nación peruana se desangra, es lo que Dora dice. Primero dice, los que se llaman nación peruana no adivinan cuánto sufre el indio campesino. Y el indio campesino no adivina que su sufrimiento individual importa la lenta sangría y la muerte de la nación a la que pertenece. Entonces, el que está tranquilo en su vida cómoda no adivina cuánto sufre el indio. Y el indio no se da cuenta que su sufrimiento destruye a la nación. El Perú se muere sin que nadie lo sienta. Miren qué frase, ¿no? Por eso el reto de la proindígena para Dora Mayer era poner delante de la vista de los pocos que creen que son la nación, lo que le pasa a los muchos que son la nación sin saberlo. Son frases realmente bien dichas, bien colocadas, y Dora Mayer es uno de los personajes que ha sido borrado de la historia por el asunto Zulen, ¿no? Que es un tema vinculado a su vida privada, etc., pero por el asunto Zulen, Dora Mayer y su voz fueron acalladas, por eso es tan importante escucharla ahora, ¿no? María Jesús Alvarado hablará de la necesidad de darle educación a los indígenas, pero al ser testigo, a través de estos permanentes mensajeros que llegaban, de cómo el Estado no hacía nada, va a llamar a los ciudadanos, va a decirles, ciudadanos, ustedes deben ser vigilantes. Cada autoridad que se nombre, los ciudadanos debemos de vigilar. Qué moderno suena esto, ¿no? Hacer un poco advocacy, ¿no? Vigilancia ciudadana. Claro que tenían que ser ciudadanos empoderados, ¿no? Posiblemente de la costa, de las ciudades, para apoyar, para acabar con este desastre. Hay que liberar al indígena de la inhumana esclavitud que lo abate, dignificándole y capacitándole para que ocupe el puesto que le corresponde en la vida nacional. Ambas, Dora Mayer y María Jesús Alvarado, a diferencia de Clorinda, que confía en Lima, habla de Manuel Pardo incluso, ¿no? Ellas dos dicen, no, Lima no quiere, no le interesa. Los indígenas tienen que ellos defenderse. No les queda otra que ellos empoderarse, ¿no? Porque todos están aliados, los gamonales, los caucheros, las autoridades, el prefecto, el subprefecto, el gobernador, el Congreso, el Poder Judicial, los soldados, los gendarmes, todos están en connivencia y abusan de los indígenas. Entonces, deben protestar, deben defenderse. No manden mensajeros, dice Dora,
No manden más mensajeros. Acá no les hacen nada, no los escuchan. Aprendan a defenderse y que sus litigios suban con apoyo de algunos abogados intelectuales de la pro indígena, que sus litigios lleguen a la Corte Suprema de Lima y denuncien a las Cortes Superiores de sus departamentos. En fin. Para Clorinda, que el Evangelio de Jesús llegue a todos es una esperanza de que esta inmoralidad acabe, ¿no? Y el matrimonio de los curas. Pero para Dora es leyes, abolir las leyes serviles, como el enganche, que generan servidumbre indígena, que tengan derechos, que pasen de esclavos los indígenas a ser ciudadanos que hacen uso de sus derechos. Acá tenemos a María Jesús Alvarado, como les digo, no es que tanto escribió, pero acá está dando una conferencia en el año 14 en el Teatro Maxi, defendiendo la necesidad de que el Congreso de la República, senadores y diputados, declaren abolida la terrible ley del enganche. Y la proindígena va a hacer mucho trabajo de lobby. Incluso el presidente, Joaquín Capello, senador por Junín, va a hacer mucho trabajo, pero no logra casi nada hasta que llega a ser ministro, me parece que con Benavides, y como ministro logra que sea abolida la ley. Pero miren qué tal labor, ¿no? De crear conciencia, de quitar el velo, mostrar la situación, hablar en el teatro, ¿no? Una mujer en esa época creo que era la única. Esta presencia de las mujeres en la prensa, en las asociaciones, en las conferencias, no es nada común, ¿no? Yo creo que en esa época ella era la única. Y en sus conferencias feministas, yo tengo visto varias fotos, salen las mujeres tapándose, las asistentas del público, cuando ven el fotógrafo se tapan con el sombrero. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi esposo, mi hermano? Los hombres, ¿no? Entonces, no es fácil tomar la palabra para unas mujeres en esta época. Para terminar, los actores sociales responsables del cambio, Clorinda Mato pone en un personaje, Manuel, que le preguntan, ¿quién debe cambiar la situación indígena? A todos los peruanos, un poco todos, pero no muy preciso. Dora Mayer dirá, las autoridades y los propios indígenas que se tienen que aprender la vía legal. Bueno, eso me lo voy a saltear. María Jesús no habla sobre esto, pero valoraba la protesta y la rebeldía. Deben apoyar los hombres ilustrados, los abogados. Dora Mayer dirá, los obreros, que son tan potentes, tan fuertes con sus huelgas, sus sindicatos, pero luego escribirá, no les importa. O sea, no está viendo esa solidaridad necesaria. Y María Jesús Alvarado va a decir que deberían de extender los obreros sus conquistas, poner en sus pliegos, que esto se aplique también a los indios, bastante inocente posiblemente, pero quería, ¿no? Bien, un rechazo a la violencia, pero sí a la rebeldía, esta frase de Dora, las fechas rojas, o sea, las masacres de la tiranía, traen las fechas rojas de la rebeldía, ¿no? Y cuando, poquitos meses antes del levantamiento de Rumimaki, dirá, no les llame la atención que los indios de Puno algún día busquen, enfurecidos, hacerse justicia por sus propias manos, ya que las cortes y los tribunales no le dan justicia, ¿no? La rebelión de Rumimaki, diciembre del 15, enero del 16, deja a la proindígena descolocada. Ellos que habían defendido el enseñar leyes, el defenderlos, ¿no? Ahora se están enfrentando a un gran levantamiento, que por ejemplo el delegado de la proindígena Choquehuanca defiende, ¿no? Dora se molesta y dice, la prensa de Lima no ha cubierto esto, solo el comercio un poquito. Todos hablan de la guerra mundial y no se dan cuenta lo terrible que le está pasando al Perú en este momento en Azángaro. No se dan cuenta. Somos el mismo país. Parece la frase de Hemingway, ¿no? No preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Entonces, Dora Mayer lo que hace, en vista que nadie quiere hablar en Lima, ningún periodista quiere cubrir esto, un poquito el comercio, pero nada más, y en la sierra hay unos cuantos periódicos chiquitos, uno que dirige Zulen, otro de Lardo Gamarra, pero en la sierra campean los periódicos de los Jamonales, el Eco del Sur, en fin. Entonces, la opinión pública está completamente confundida y se habla del peligroso Rumimaki y ella dice no. Ella toma lo que le escribe Choquehuanca, que era muy amigo de Rumimaki, de Teodomiro Gutiérrez Cueva, muy cercanos, y la información se la manda Choquehuanca a Dora Mayer, y ella dice, Choquehuanca, perdón, ella dice,
todo esto es un tinglado armado por los gamonales, ha sido una rebeldía muy, muy simple, pero la masacre que ha venido en respuesta, eso es lo que hay que prestarle interés. O sea, le baja, casi como desaparece la rebelión, casi la esfuma, para más bien hablar de las masacres de los gamonales. El vínculo, ok, a nivel de la circulación, como les he comentado, Ave sin Nido tuvo mucho éxito editorial, fue reeditada, prohibida, la iglesia la prohibió, y hay un texto de Mary Berg, ¿no?, que es una norteamericana, que señala que su abuela, en 1910, a un año de la muerte de Clorinda, estaba en Lima, embarazada, encinta, en cama, haciendo cama. El médico la mandó. Entonces le pidió a sus amigas novelas, y 3 le mandaron Ave sin Nido, forrado en blanco, porque estaba prohibido por la iglesia. Bajo pena de excomunión no se podía leer. Los padres tampoco querían. Entonces ella dice, mi abuela recibió de 3 de sus amigas, imagínense el nivel de circulación e impacto de Ave sin Nido. Pero ella sufrió en carne propia la destrucción de su imprenta, su excomunión, quema de libros y se termina exiliando. Hay un vínculo entre Dora y Clorinda, ¿no? Hay una escritora argentina de Salta que dice, ¿por qué no se ponen nombres de Clorinda Mato a las calles, a una calle o una escuela? Dora dice, quizá una escuela muy consciente, muy crítica, de avanzada, pero hacerle un busto, un nombre de calle, ¿por qué? Si Clorinda amó a su noble raza indígena, como Clorinda pone en su introducción, si quiso disipar la tiranía, correr el telón de las vejaciones, no hay que erigirle una estatua para que ella vea el fracaso, la esterilidad de las luchas humanitarias. Su libro no ha traído fruto todavía. O sea, es como una genealogía de mujeres, ¿no? Clorinda, Dora, María Jesús, están vinculadas. Bien, en el caso de Dora Mayer, como se digo, publica un boletín con todo lo que pasa en Azángaro y lo reparte a los suscriptores. Y el impacto que tiene el deber proindígena es distinto al de la novela, pero sí existió, porque ellos tenían, primero que presentan no la cosa como individuos malos, curas malos, que deben ir con su esposa, sino el mecanismo, la servidumbre, y el tema del enganche como completamente servilizante, ¿no?, que hay que eliminar. La proindígena, a través de esta gestión de sus delegados y de unir y de hacer sentir a todo el Perú que tenían el mismo problema repetido 1000 veces, incrementó la capacidad de autodefensa de los indígenas. Y es más, de alguna manera colaboró en la forja de una identidad colectiva en los indígenas, que podían entenderse como un grupo sujeto a los mismos problemas, lo cual es muy importante para poder reaccionar. Años después, en el año 23, la proindígena que se desaparece en el año 16, después de Rumimaki y del problema Zulen, ¿no?, Dora y Pedro Zulen, desaparece, pero años después, en el 23, se crea el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, muy fuerte, que más o menos llegó al presidente Leguía. Entonces, fue como un heredero, un descendiente, ¿no? Entonces, esto es lo que quería presentarles. Si es que tienen algún comentario o pregunta, encantada de escucharlos. Muchas gracias a nuestra expositora e investigadora Margarita Segarra Flores. Me ha parecido una exposición magistral, extraordinaria. Creo que junto con todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario nos quedaríamos horas de horas escuchándola y aprendiendo estas importantes ideas, aportes que nos realizaron. Importante cómo nos ha permitido destacar el éxito editorial del libro de Clorinda Mato, que abre el camino con la publicación, como lo mencionaba en los primeros minutos de su brillante exposición, Ave sin Nido, del año 1889, que fue reeditada, como lo mencionaba ya casi al final de su exposición, fue reeditada, fue retirada de la imprenta por esta provisión de la Iglesia bajo pena de excomunión, como en aquel entonces se llegaba a ese extremo. ¿Cómo es que el Perú en sus inicios era un país
se pensaba, ¿no? Se pensó interesante que luego de la guerra con Chile, el país, nuestro país, tenía que ser un país diferente. También era interesante destacar el libro de González Prada, la publicación Memorias de un reservista, cómo es que en aquel entonces no sabían usar ese tipo de armas, ¿no? Tanto toda la brillante exposición que ha realizado sobre Clorinda Mato, Dora Mayer y María Jesús Alvarado, sobre cómo es que en aquel entonces las responsabilidades de los actores, autoridades intelectuales y los propios indígenas por cambiar su condición. En ese sentido, le quería hacer una pregunta eh, pertinente para esta brillante exposición. ¿Cree que algunas de los requerimientos que en aquel entonces exigían, ¿no? Porque las tres autoras destacaban por querer que las personas tengan un pensamiento propio, ¿creen que estas exigencias o estas ideas que ellas plasmaron en aquel entonces todavía se mantienen como una problemática en nuestro país? Gracias. Muchas gracias, señor Tapia. ¿Se refiere a si estas ideas contrarias a los indígenas o estas ideas de defensa de los indígenas? De la defensa de los indígenas todavía se mantienen como una suerte de problemática en nuestro país que venimos construyendo en aras del Bicentenario. Bueno, yo pienso que simbólicamente ha habido un momento, había un momento en que, sin entrar a analizar la reforma agraria, que trajo una serie de consecuencias económicas también, sociales, etcétera, pero a nivel simbólico hubo como es la primera vez que se sintieron estas poblaciones sujetos de derecho. Ahora, en el caso en realidad es otra población casi, porque la reforma agraria va a tocar a una parte de la población campesina de hacienda, y muchos de los sectores que están sujetos a explotación por parte de los gamonales en la época de Dora Mayer y de Clorinda Mato, y de las tres, son comunidades, indios de comunidad. Entonces es otro sector, posiblemente un sector hasta más pobre, ¿no? Sujeto y siempre un poco bajo asedio. Entonces, quizá la reforma agraria no tocó mucho el caso de las comunidades, pero o sea, no había una tierra que repartir allí, pero simbólicamente la población indígena tomó una postura más activa, aparecieron como actores, como sujetos de la historia, no solamente como objetos de opresión y de abusos, ¿no? Y pienso que falta bastante porque todavía hay mucha... Decir así, el realismo gana la batalla y que entonces son sectores ubicados en distintas partes de la costa y mucho en la sierra, incluso en la selva, que ven su medio ambiente sobrepasado y que no encuentran muchas veces argumentos para defenderse. No estamos en esta etapa tan terrible de impunidad en que el Estado pequeñito de la República Aristocrática no llegaba. Ahora el Estado llega más, hay más mecanismos, ¿no? Entonces las cosas se pueden saber, pero también es verdad que siguen habiendo ciudadanos de segunda en nuestro país. Estoy convencida que por ejemplo, pensando en la selva, en cómo ahora la pandemia están siendo muy afectados y casi no tienen la ayuda necesaria. Entonces, pienso que son problemáticas distintas porque ahora ya no hay los mecanismos de servidumbre. Es una sociedad donde de alguna manera, después de la reforma agraria y después de Fujimori inclusive, se ha recompuesto bastante la gran propiedad, y habría que ver cómo está la situación de los trabajadores en esa gran propiedad, ¿no? Pero sí hay avances, pienso yo, que hay un parteaguas antes y después de la reforma agraria que dio un valor a estas poblaciones, un valor nacional. Entonces, recuerdo la figura, ¿no? Túpac Amaru renació prácticamente, ¿no? En la época de Velasco, y es como le dio muchísima importancia
y estaba ahí liderando, puesto su dibujo en las cooperativas, en las AIS. Entonces, había un orgullo que hasta ese momento, pues no. Pero hay mucho que hacer. El quechua, por ejemplo, es un lenguaje en desaparición. La gente quechua hablante hasta dice que no sabe hablar quechua. Yo he conocido quechua hablantes que dicen, no, yo no sé hablar quechua. Y después me he enterado que sí sabían. ¿Por qué no es como el inglés? ¿Por qué no podemos darle valor a la cultura andina? No somos capaces, o sea, inglés, francés, no sé, chino te suma, saber quechua te resta. ¿Por qué puede ser algo así? ¿Qué pasa con la personalidad no sé. No sé si estoy contestando lo que usted me está preguntando, tal vez me he ido por otro camino, pero pienso que todavía hay mucho por hacer y siempre esos temas necesitan debate. Y el Perú es un país que no ama los debates, hay pocos debates, poca discusión en el espacio público, ¿no? Considero que lo ha respondido de manera magistral esta pregunta sin duda. Sin duda es un tema que resulta trascendental difundirlo, muy preciso. Estamos en un país que necesitamos un mayor debate y, ¿por qué no, personalizar el quechua? En ese sentido, queremos sugerirles a todos nuestros seguidores del programa virtual Puentes hacia el Bicentenario que deseen profundizar sobre las investigaciones de nuestra ponente investigadora Margarita Segarra Flores. Les recomendamos sus libros de la ponente de año 2019 titulado Representaciones de lo Indígena y la Nación en Clorinda Mato, Dora Mayer y María Jesús Alvarado, como también Género y Mujeres en la Historia del Perú. Estamos muy agradecidos desde el Fondo Editorial del Congreso de la República, en coordinación con la tercera vicepresidenta de la República, a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega, por su brillante y magistral exposición. Usted, profesora Margarita Segarra Flores, asimismo agradecemos a cada uno de nuestros seguidores de la página del Fondo Editorial del Congreso por seguirnos cada viernes, que siguen nuestro programa virtual Puentes hacia el Bicentenario. Nos despedimos, distinguida expositora, profesora Margarita Segarra Flores. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias, encantada, hasta luego.